Muy buenas noches, qué gusto acompañarlo una vez más en nuestra mesa de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto poder informarles. Comenzamos de inmediato porque la Policía Municipal de Cartago intervino centros educativos en búsqueda de droga. Así es, y de esta manera tratan de frenar el aumento de la venta de estupefacientes en las afueras de los colegios. En uno de los puntos del Colegio Técnico Profesional de Quebradilla, un perro dio positivo por rastros de droga en un estudiante. Hoy contamos con el K9 y con la Policía Municipal de San José, que nos permitió realizar esta labor con los perros K9. Se quiere impactar con la detección de drogas, de ventas al menudeo y la regulación, sobre todo, de los espacios. Es importante destacar que hoy contamos con la cooperación de la Policía Municipal de San José, que nos ayudaron, y seguiremos en este trabajo, que es una ardua labor de todos los días. La Policía Municipal de Cartago intervino en centros educativos de Cartago en busca de droga. Estas acciones se llevaron a cabo con la ayuda de una unidad canina especializada y de la Policía Municipal de San José. La intención del cuerpo policial es realizar inspecciones en aulas, pupitres y bolsos de los estudiantes para evitar así el ingreso y la aportación de droga y otros productos ligados con estupefacientes. La venta de este tipo de sustancias incrementó en los últimos meses. Sí, se encontraron droga en algunos locales, los mismos fueron clausurados por las patentes, y también tabaco, cigarros de venta ilegal que fueron decomisados. En una de las barberías cercanas se ubicó pequeñas dosis de droga en el área, así como la tenencia y uso de algunos empleados del lugar. Por esta razón se procedió a la clausura del local. Entre las drogas más consumidas por los menores está éxtasis y marihuana. La fuerza pública detuvo a 21 obreros en Cruzitas con casi 2 millones de colones en efectivo, así como drogas. Las incautaciones se realizaron durante un operativo en cuarterías y tras patrullajes en Cruzitas y comunidades vecinas. En total se detuvo a 21 nicaragüenses en condición migratoria irregular, quienes se ocultaban en estos hospedajes para realizar minería ilegal en fincas de la zona. 20 de ellos quedaron a la orden de la Policía de Migración para su deportación, mientras que uno fue remitido a las autoridades judiciales de San Carlos por tener una orden de captura por violación al Código de Minería. Las acciones policiales permitieron también localizar 1.800.000 colones en una cuartería ilegal, dinero que fue abandonado por 2 sujetos que huyeron al percatarse de la presencia policial. Además, se decomisaron dosis de marihuana y 48 gramos de crack. Se logra intervenir un total de 16 personas de nacionalidad nicaragüense. Una de ellas cuenta con una orden de captura por el delito del Código de Minería. Las otras personas fueron puestas a las órdenes de migración. En el lugar, además, intentaron ocultar 2 bombas que son utilizadas para achicar lo que son los diferentes túneles que hacen dentro del lugar donde extrae material minero. 2 de estas personas portan una cantidad de 1.900.000 colones, lo cual en conjunto con el Ministerio Público se logra el decomiso. Esto por el delito de capitales emergentes. Y una muy lamentable noticia, una niña de 5 años murió en un atropello en calle La Conejera, en Candelaria de Naranjo. Según la Policía de Tránsito, la menor cruzó frente a la buseta en la que su hermana regresaba de la escuela. Una niña de tan solo 5 años fue víctima de atropello este jueves por la mañana en barrio La Conejera de Naranjo, en Alajuela. El conductor de una buseta la atropelló sin darse cuenta. Una buseta se aproxima a dejar a su hermana a la casa. La mamá sale a recoger la otra niña y la niña de 4 años cruza al frente de la buseta y nadie se percata de la situación. ¿La niña no venía entonces en la buseta? No, un hecho lamentable ahí por cuestiones plenamente infortuitas, ¿verdad? A pesar que cuando el chofer se percató de lo sucedido por el llanto de la madre, al extraer a la menor y trasladarla al corredor de su vivienda donde reside desde hace 15 días, no tenía signos vitales. Nos reportan el atropello de una persona menor de edad. Al lugar enviamos una ambulancia. Los cruzrojistas, al hacer la valoración, determinan que una persona menor de edad de 5 años está sin signos vitales. El organismo de investigación judicial levantó el cuerpo de la menor, quien es gemela,
y la remitió a la morgue judicial para su respectiva autopsia. Y a una adulta mayor y también a 4 hombres se les sentenció en conjunto a una condena de 375 años de cárcel. A todos se les encontró responsables de más de 30 robos a viviendas. Los robos a vivienda de alta plusvalía, de acuerdo a esta investigación del OIJ, se extendieron desde el año 2020, en medio de la pandemia, y hasta el año 2022. El modo de operar era el de ingresar por la parte trasera de la propiedad, no sin antes romper el muro perimetral o bien cortar la malla. Se introducían a la casa de habitación y luego se apoderaban de todos los bienes posibles. Este miércoles se dictó sentencia en contra del grupo criminal, conformado por 3 hombres jóvenes adultos y por una mujer de 65 años de edad. Por unanimidad se declara a don José Pérez Ugarte coautor responsable de 23 delitos de robo agravado cometidos en perjuicio de Jonathan José García Aguilar y otros. En tal carácter, se le impone la pena de 7 años y 6 meses de prisión por cada uno de dichos ilícitos. Asimismo, de forma unánime, se declara al justiciable Pérez Ugarte coautor responsable de un delito de daños agravados cometido en perjuicio de Johan Miguel Argueda Rodríguez, evento 5.38. Y en tal carácter se le pone la pena de 6 meses de prisión. Videos, testimonios, análisis de llamadas telefónicas pesaron en contra de los acusados, así como bienes decomisados en las casas de los 2 líderes tras allanamientos por parte de la Policía Judicial. En el caso de la adulta mayor, se le condenó a 7 años de cárcel, que se redujo a 3 años y medio. Si bien aquí se le está sentenciando por 2 delitos de robo agravado, ese artículo 71 con el inciso G, en concordancia con el artículo 72 del Código Penal, le permiten al tribunal sentenciador analizar si esas condiciones de vulnerabilidad las llevan usted a la comisión del hecho delictivo, lo que para nosotros es así, por cuanto en el dictamen se establece que para la fecha de los hechos usted pierde el trabajo que realizaba como persona servidora doméstica, que además estaba en condiciones que no eran favorecedoras, pues no estuvo nunca inscrita, por ejemplo, ante el Seguro Social, con temas de riesgos de trabajo, y que aun y cuando las condiciones de pobreza no llegan al índice de pobreza, que es así establecido por los entes rectores como el IMAS, lo cierto del caso es que sí la ponen en un espectro de vulnerabilidad económica y social que la pueden haber llevado usted a delinquir. Al igual que la adulta mayor, 2 de los condenados estaban libres. Uno quedó detenido de inmediato y al otro se le ordenó tobillera electrónica por 1 año, mientras la sentencia queda infirme. Y 5 detenidos por simular allanamientos tendrán que cumplir 6 meses de prisión preventiva, según lo resuelto por el Juzgado Penal de Golfito. El hecho por el que se les investiga ocurrió la madrugada del jueves anterior, cuando la policía recibió una alerta de que varios sujetos detonaban armas de fuego e ingresando a la fuerza a una vivienda ubicada en Ciudadela Madrigal, de la localidad de La Mona de Golfito. Tras una operación que implicó una intervención de diversos puntos de ese cantón, en el que también se contó con el apoyo de oficiales del Cantón de Corredores, fueron detenidas 16 personas, muchas de ellas con amplio historial delictivo. Uno de los puntos intervenidos fue una casa ubicada en la comunidad de kilómetro 28 de Guaycará, donde los oficiales encontraron a 6 sujetos, entre estos un menor de 16 años, quienes intentaban huir. Los adultos fueron identificados con apellidos Álvarez, Granados, Ramírez, Hernández y Martínez, este último con una orden de captura pendiente por homicidio. Y el OIJ allanó hoy una bodega, esto en La Uruca, aquí en San José, donde se encontró más de 1000 cajas de mercadería que había sido robada a un camión. Los empresarios de transporte reportan más de 20 asaltos este año. El robo ocurrió el pasado 27 de febrero a las 3 de la mañana en la Ruta 32, aproximadamente 2 kilómetros antes del túnel Surquí. Luego de recibir la denuncia, los agentes judiciales llevaron a cabo una investigación que los condujo hasta la bodega en La Uruca, donde localizaron la mercadería sustraída. Este año ya llevamos alrededor de 20 eventos a la fecha, lo que nos hace suponer que igual vamos a superar las 3 cifras de robo de contenedores y furgones para este año. Todas estas acciones que hace
con mucha diligencia, Fuerza Pública y OIJ traen también un alivio importante al sector, porque sabemos que constantemente las autoridades siguen luchando y tratando de mitigar este flagelo que cuesta bastantes miles y millones de colones al sector transportista principalmente, y también a la economía nacional en general. Otro de los últimos casos se dio en Orotina, cuando según investigaciones de la Fiscalía, los imputados divisaron al chofer Jimmy Cruz Vindas, de 44 años. El trailero se estaba lavando los dientes antes de ingresar a su vehículo cuando los sospechosos lo amenazaron con un arma de fuego y un martillo. Lo golpearon, amarraron y amordazaron. Lo montaron al cabezal y lo trasladaron hasta el sector de San Carlos. Las bandas organizadas de delincuentes en los últimos años han atacado mucho y golpeado toda la parte comercial de las importaciones de mercancías. Esto debido al gran atractivo que es para los delincuentes y para un mercado negro, un mercado ilegal de receptación de estas mercaderías. Durante esta última operación, las autoridades también encontraron y decomisaron herramientas que habían sido reportadas como robadas en San Pedro de Montes de Oca. La mercadería recuperada será devuelta a los propietarios, mientras que la investigación continúa para identificar y capturar a los responsables del robo. Y un proyecto de ley busca que en 10 días se resuelva la solicitud de levantamiento del secreto bancario en casos de sospechas por delincuencia organizada. Esta iniciativa fue dictaminada hoy en la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico. Alberto Cuadra con todos los detalles. Adelante, Alberto. Bueno, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico se dio esta noticia al día de hoy en la mañana cuando se dictaminó positivamente esta ley o esta modificación a la actual ley para que se dé el levantamiento del secreto bancario de manera más rápida, más ágil y también de que se dé de manera casi automática cuando se hable de delincuencia organizada. Veamos la siguiente información, porque en nuestro país hay cerca de 14,000 expedientes actualmente de delincuencia organizada. Muchos de ellos pues tienen haciendo fila varios años y es por eso que intentan de esta forma destrabar la cantidad de expedientes y también de investigaciones que tienen a cargo muchos fiscales de nuestro país. El objetivo es mejorar el tiempo de atención de este tipo de solicitudes, ya que se trata de información vital que las autoridades pueden hacer rápida la localización de patrimonios adquiridos, de productos y de actividades ilícitas. El proyecto pretende establecer plazos definidos para que los jueces de la República resuelvan las solicitudes de levantamiento de secreto bancario que hace el OIJ. Actualmente el organismo de investigación judicial se enfrenta a procesos muy engorrosos en este trámite. El proyecto no pretende establecer condiciones nuevas para el levantamiento del secreto bancario. Lo que pretende es que el organismo de investigación judicial pueda tener resueltas las solicitudes que hace de manera más efectiva. El proyecto busca que en un plazo de 10 días el juez resuelva las solicitudes de levantamiento de secreto bancario planteadas por el Ministerio Público en casos de investigación por delincuencia organizada. El proyecto, la medida como tal, es beneficiosa en el tanto y cuanto le facilita a las autoridades judiciales y a la Fiscalía el crear nexos entre la fuente del dinero y el dinero como tal. Sin embargo, debe estar perfectamente reglamentado para evitar dos cosas. En primer lugar, para evitar abusos y que haya fuga de información financiera que vaya a beneficiar a un tercero o a un cuarto que no esté involucrado en la investigación penal. En segundo lugar, se debe analizar el impacto financiero que va a tener esto en la inversión extranjera y la inversión nacional, ya que al generarse desconfianza en la privacidad de las transacciones financieras, va a aumentar el mercado negro. La motivación principal de las personas que se involucran en temas de crimen y delincuencia organizada, la obtención de recursos económicos. Por eso toda la legislación que facilite, que brinde herramientas a las autoridades, que allane el camino para las investigaciones judiciales, van a ser herramientas muy útiles para quitar los beneficios de meterse en ese tipo de actividades ilícitas. El proyecto no pretende establecer condiciones nuevas para el levantamiento de secreto bancario, sino que sea más expedito y más fácil de realizar. En el país hay más de 14,000 investigaciones por delincuencia organizada que aún están activas.
Por supuesto, eso conlleva pues que muchas personas estén en contra de este tipo de medidas, atentan a la libertad, atentan también a los que es mantener pues cierta privacidad en cuanto al patrimonio de una persona. Sin embargo, también recordemos que estamos en una época pues bastante extraordinaria de mucha violencia, de mucho narcotráfico y también en esos momentos de mucho lavado de dinero. Desde el Organismo de Investigación Judicial, este es un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Muchísimas gracias, Alberto. Cambiamos de tema porque, como lo hemos visto durante estos días, tanto los expertos de la NAMA y la UCR como también los conductores y también los peatones insisten en que las nuevas rotondas en la Ruta 32 carecen de seguridad vial, pero en CONAVI manejan un punto de vista muy distinto. Aseguran más bien que los responsables son los conductores. Vamos ahora con la tercera entrega y última de una serie de reportajes de nuestro compañero Gustavo Castro, que ha analizado el tema de las rotondas en la Ruta 32. En San José tenemos al menos 30 años de utilizar rotondas y aún vemos diariamente conflictos entre conductores. Eso nos pone a pensar respecto a la dificultad que podría representar la adaptación del tránsito de rotondas en lugares rurales. Y de hecho, esta semana hemos visto las diferentes quejas por parte de diferentes actores en cuanto a las nuevas rotondas en Ruta Nacional número 32. Pero ¿qué responde el CONAVI? Lo vemos en la tercera entrega de este reportaje. Choferes consultados, motociclistas, pedalistas, peatones, vecinos y comerciantes de Ruta 32 tienen severas críticas contra las nuevas rotondas construidas en dicha vía. Las consideran inseguras, las califican como atentado. En la NAME, bajo criterios técnicos, afirman que esas estructuras son una bomba de tiempo. Si la queremos ver desde el punto de vista de seguridad vial, sí, por la conducta que hemos visto en los videos. Hay que tomar medidas, hay que educar a la población, hay que hacer mejoras, definitivamente. Pero en CONAVI consideran que las rotondas no son el problema. Yo diría que son los conductores, claramente eso es, ellos lo que tienen que mejorar, ¿verdad? Porque es lo que nosotros venimos trabajando, hemos hecho énfasis en eso, en la línea de reducción de velocidades de 1 kilómetro antes para que ellos pues hagan eso y reduzcan la velocidad de manera efectiva. Alfaro niega fallos en el diseño. Nosotros, de parte del CONAVI, se hicieron todo lo que fueron los estudios, ¿verdad?, pertinentes. Se contrató una empresa para hacer todo este análisis. Uno de los señalamientos que hizo la NAME fue la dificultad para los trailers, criterio que respaldan los conductores de articulados. Obviamente hay un espacio que ellos se pueden incorporar, ¿verdad?, para que puedan accesar directamente a la rotonda. Entonces, efectivamente, sí hay un tema para accesar. Otro aspecto criticado es el hecho que en sentido San José Limón los vehículos entran directo a la rotonda y no en curva, por lo que no se ven obligados a bajar la velocidad. Hemos observado eso, hemos tenido también observaciones como tal de la NAME, ¿verdad?, en cuanto a que ellos lo que hacen es cruzar de un carril a otro, ¿verdad? Como le insisto, es un tema de que no están manejando de manera adecuada, ¿verdad? Ante este panorama, ¿cómo mejorar? Pues, no sé, haciendo como conciencia a los conductores, ¿verdad? Como haciendo más campañas sobre todo este tema de las rotondas, el ingreso, ¿verdad? No se prevén cambios, pese a ello, tampoco se descartan. De momento, algunos tendrían que valorarse, ¿verdad?, específicamente, ¿verdad?, puntualmente, qué son los cambios, ¿verdad?, y qué demás podría invertir. En sus recomendaciones, la NAME propuso chicanas, es decir, curvas que ayuden a bajar la velocidad previo a entrar a las rotondas, pero en CONAVI dijeron que no están al alcance. Tampoco eliminarán estas estructuras de cemento dentro de las rotondas, al considerar que podrían utilizarse a futuro, aunque hoy muchos creen que son peligrosas.
Y repasamos algunos de los aspectos en los que contrastan las versiones. Por ejemplo, tanto la NAME como los conductores hacen énfasis en el punto número 1 en que los vehículos ingresan muy rápido a las rotondas. En una rotonda que está demarcada para 20 kilómetros por hora, como lo que es la de la Unión en Pocosí, los vehículos ingresan incluso a 95 kilómetros por hora. Mientras que el CONAVI lo que responde es que es un tema meramente de responsabilidad de los conductores. Otro de los aspectos, la NAME técnicamente recomendó construir chicanas, es decir, las curvas que permiten que los vehículos obligatoriamente deban bajar la velocidad para ingresar con mayor seguridad y no de manera perpendicular como lo hacen actualmente, pero CONAVI indica que eso no está a su alcance. El tercer aspecto es que las bases de cemento que hay dentro de dos de las rotondas, la de Siquirres y la de Matina, se considera que al estar en ese punto podrían los conductores, máximo en horas de la noche, colisionar contra esa estructura, mientras que CONAVI lo que responde es que se mantendrán para proyectos a futuro. Y como cuarto punto es que los conductores, ya lo veíamos en las informaciones anteriores, no hubo acercamiento con la comunidad para socializar el proyecto de las rotondas, mientras que el CONAVI manifiesta que sí se dieron charlas a habitantes de la zona y no de ahora, sino desde hace varios años. Es un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Y el Tribunal Supremo de Elecciones inició una investigación para determinar si algunas manifestaciones de los últimos meses por parte del presidente Rodrigo Chávez podrían caber dentro de una aparente beligerancia política al posiblemente incurrir en aparentes discursos partidistas. Vamos a apostar a formar un grupo lo suficientemente grande de diputados muy diferentes a los que hay hoy para que cambien y terminen de cambiar esta patria. Declaraciones con aparente beligerancia política brindadas por el presidente de la República en esta cadena nacional y 4 conferencias de prensa más generaron una serie de denuncias contra el mandatario, interpuestas por el presidente del Partido Liberación Nacional, el presidente del Partido Acción Ciudadana y diputados del Frente Amplio. Ante esto, el Tribunal Supremo de Elecciones ordenó a su unidad especializada iniciar una investigación para determinar si efectivamente existió este delito por parte del presidente. La remisión tiene por objeto que se desarrolle en esta instancia, en la inspección electoral, una investigación preliminar que aporte mayores elementos de juicio y de consideración a las magistradas y magistrados de la sección especializada para valorar el curso que se le dará a este asunto. La beligerancia se da en aquellos casos donde diputados, miembros del Poder Ejecutivo o Judicial, la Contralora General de la República o la Defensoría de los Habitantes e incluso los alcaldes incurran en declaraciones que sugieran alguna tendencia en favor de un partido político. Nos parece que esto hace un precedente y nuestra denuncia puntualiza hecho por hecho lo que consideramos es una burla a el orden constitucional. Porque la ley dice clarísimamente que para que haya beligerancia tiene que haber una actitud en favor de un partido y de un candidato. Y que yo sepa, Rodrigo Chávez no tiene ni un partido ni un candidato, entonces no tengo idea cómo podrían proceder estas denuncias de beligerancia política. Incurrir en beligerancia política puede costarle el puesto a funcionarios públicos que la cometan e incluso pueden quedar inhabilitados para ejercer otros cargos públicos por varios años. Semanas atrás el Tribunal Supremo de Elecciones había desestimado una serie de denuncias de aparente beligerancia interpuestas por el secretario general del Partido Liberación Nacional, donde según este tribunal no se logró evidenciar que el presidente Rodrigo Chávez estuviera hablando en favor de algún grupo político. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes prometió el año pasado al menos 12 líneas para la muy anhelada y necesaria sectorización del transporte público. La primera sería en diciembre pasado en Tibás, pero esto no ocurrió y la Defensoría de los Habitantes pide un informe al respecto. La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes un informe sobre los avances en el proyecto de sectorización del transporte público.
La Defensoría de los Habitantes solicitó información al Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre los planes que han anunciado tener para efectos de ejecutar el llamado proyecto de sectorización. El país tiene más de 2 décadas esperando que este proyecto empiece a funcionar tal y como está estipulado. También cuestionó las acciones realizadas para que las municipalidades y otras instituciones colaboren en la inversión de infraestructura y escampaderos, así como la coordinación para la iluminación y seguridad de los mismos. Estamos solicitando que se nos brinde información sobre cuál es el detalle de cómo se va a implementar, en qué sector, cuáles son las implicaciones para las y los usuarios del servicio. También estamos solicitando información en materia tarifaria y sobre todo en materia de infraestructura, tanto aquella que le corresponde a la Administración Central, al MOP, como a las municipalidades. A partir de mesas de trabajo que ha realizado la autoridad reguladora con las citadas entidades, se han determinado los escenarios tarifarios que estarán aplicando para los nuevos esquemas operativos, lo cual corresponderá con tarifas para las rutas troncales y para las rutas alimentadoras. En mayo anterior, el ahora exministro del MOP, Mauricio Batalla, informó que la primera ruta de la sectorización sería Antibás para diciembre del 2024. Sin embargo, no ha sucedido. Pero no todos estarían de acuerdo con el proyecto a como lo propuso el MOP inicialmente. Bueno, el mal llamado proceso de sectorización no es más que un proceso de troncoalimentación donde las rutas radiales dejarían de llegar todas al centro de la capital y entraría una ruta troncal por cada sector. Sin embargo, como sector, pese a que hemos manifestado nuestra anuencia para que este proceso avance y sobre todo nuestro apoyo, sí creemos que hay factores que son fundamentales para que el proceso se dé de una manera segura para nuestros usuarios, como por ejemplo la priorización de carriles exclusivos que le permitan al usuario percibir una disminución en los tiempos de viaje. Consultamos la posición del MOP sobre la solicitud de la Defensoría. Sin embargo, dijeron que le correspondía al Consejo de Transporte Público brindar la información y al cierre de edición no recibimos respuesta. Y una nueva máquina reemplaza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones, esto en cirugías cardíacas pediátricas. Esto fortalecerá el programa cardiovascular pediátrico del Hospital Nacional de Niños, que realiza hasta 25. Sistema sustituye temporalmente las funciones del corazón y los pulmones durante cirugías cardíacas en menores de edad. Esta es la máquina de perfusión Essence. Gracias a la recaudación de Teletón 2022, el Hospital Nacional de Niños ha incorporado esta tecnología de vanguardia, permitiendo realizar intervenciones con mayor seguridad y precisión, optimizando los tiempos quirúrgicos y acelerando la recuperación postoperatoria. Esta máquina se diseñó para que durante el procedimiento cardíaco, mientras el cirujano hace la reparación dentro del corazón, la máquina suple o sustituye las funciones tanto del corazón como de los pulmones. De esta forma nosotros podemos, por medio de la máquina, bombear sangre fresca y oxigenada hacia todos los órganos del cuerpo, y de esa forma el cirujano tiene un corazón quieto y vacío. Cada año, cerca de 500 niños nacen en Costa Rica con cardiopatías congénitas y aproximadamente 200 requieren cirugía. La implementación fortalecerá el programa cardiovascular pediátrico del Hospital Nacional de Niños, que realiza entre 20 y 25 operaciones a corazón abierto al mes. Acá en el hospital existía una máquina que se había comprado en el 2013. Normalmente estas máquinas tienen una vida media aproximada de 7 años. Posterior a eso, normalmente las máquinas comienzan, pues por su desgaste normal, a comenzar a dar fallos. Y pues con el apoyo de las empresas locales y del Ivanova, pues logramos traer esta máquina que es de esta tecnología, que es la más nueva. De hecho, tenemos que sentirnos orgullosos de ese aspecto, del logro de que Costa Rica se mantiene a la vanguardia en lo que es el uso de tecnología moderna
en cirugía cardíaca, tanto para niños como para adultos. Costa Rica se convierte en el primer país de Centroamérica y el segundo en Latinoamérica en adoptar este sistema utilizado en más de 40 países. Bueno, y ya se encuentra con nosotros nuestro compañero Rolando Rivera, quien nos tiene todo el detalle, Rolando, de las honras fúnebres que se realizarán en honor al expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank. Correcto, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tenemos que hablar de un día que fue bastante conmemorativo en la Asamblea Legislativa también. Se llevó a cabo un minuto de silencio para honrar la memoria de Eduardo Cruikshank, el primer afrodescendiente que ocupa el puesto de presidente de la Asamblea Legislativa. Fue en el periodo anterior, en el 2020, prácticamente ahí estaba como diputado el señor Eduardo Cruikshank, y bueno, sus compañeros, algunos lo describen como una persona respetuosa, muy honorable, y vamos a ver la siguiente información que preparamos. Él decía una frase muy interesante, que las tareas difíciles necesitaban de hombres y mujeres extraordinarios, y creo que él es un hombre extraordinario. Un hombre muy amable, muy cortés, y un hombre con quien siempre había muchos temas de qué hablar con él. Así describen quienes conocieron a don Eduardo Cruikshank, diputado de la República y primer afrodescendiente en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa. Estuve con él los 4 años como asesor de comunicación, incluyendo el año que fue presidente de la Asamblea Legislativa, un año sumamente complicado. Él asumió la presidencia en medio de la pandemia, cuando todavía se estaban reuniendo en el Museo de los Niños y las Niñas. El ex legislador murió a sus 67 años debido a complicaciones durante una intervención médica en un hospital de la capital. Cruikshank, abogado de profesión y originario de Limón, tuvo un papel destacado en la política costarricense. Siempre un hombre muy involucrado en los temas y en las luchas sociales. Fue regidor municipal en 1994, presidente municipal en 1995. A lo largo de su trayectoria se distinguió por su capacidad de negociación y su compromiso con temas de derechos humanos y justicia social. Siempre será recordado por aquella gran frase cuando defendía a su amado Limón y hablaba sobre las zonas rurales en las cuales él se debía. Y decía que el vallacentralismo brutal en que nos han metido nos ha empobrecido, y que no es justo que desde nuestras costas tan ricas seamos las costas más pobres. Un gran compañero, un gran amigo. Una de las cosas que no podré olvidar es que fue el primer presidente afrodescendiente en la Asamblea Legislativa, el cual es un orgullo para nosotros los limonenses. El tiempo compartido fue una gran experiencia para mi vida. Su elección como presidente del Congreso lo convirtió en una de las figuras más influyentes de su partido y en un actor clave en la política nacional durante su gestión. Sus honras fúnebres se realizarán en la Asamblea Legislativa el próximo lunes 10 de marzo a partir de la 1 de la tarde en el antiguo plenario legislativo Cecilio Umaña Fallas y en el Salón de los Legisladores y las Legisladoras. Los cristianos. Y de parte de Extra Noticias, mucha paz y resignación para toda la familia de don Eduardo. Cambiamos de tema, compañeros, porque fue un día movido en la Asamblea Legislativa con 2 diputadas que decidieron declararse independientes. Rolando. 2 más que se suman a diputadas independientes dentro de la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de Johanna Obando y de Cintia Córdoba, las diputadas del Partido Liberal Progresista, quienes argumentaron que no comparten la posición que ha tomado la fracción en contra del Poder Ejecutivo. Y es por eso que, bueno, pues toman la decisión de convertirse, como decimos, en 2 nuevas diputadas independientes dentro del plenario legislativo. Nos hemos sostenido en el partido porque somos liberales y creemos en los valores liberales. Sin embargo, hoy está privando el interés electoral. Para mí es insostenible pertenecer a una fracción que no ha tomado una posición fuerte y contundente frente al autoritarismo del Poder Ejecutivo. Estas fueron las razones que argumentaron las diputadas Johanna Obando y Cintia Córdoba tras renunciar al Partido Liberal Progresista y declararse diputadas independientes. Señalan que desde hace muchos meses se les aparta constantemente de la toma de decisiones y la gestión interna de la fracción del PLP. Desde hace más de un año se ha venido presentando una serie de roces dentro de la fracción en cuanto a espacios en la toma de decisiones y en la parte administrativa. Según ambas, la fracción del Partido Liberal Progresista decidió no tomar una postura clara y contundente con respecto al Poder Ejecutivo,
por lo que no es posible para las diputadas seguir perteneciendo a una fracción que no tome un verdadero rol de oposición y la defensa de la democracia contra el autoritarismo. Tanto doña Joana como yo hemos sufrido violencia política y no nos hemos sentido acuerpadas por la fracción. Por ese motivo, el hecho de que estemos ahora tomando esta decisión nos va a tener más fuerza para poder actuar sobre estos actores políticos que nos han venido atacando con mucho desprecio. Tras declararse independientes, las diputadas continuarán cada una impulsando sus temáticas de interés. Bueno, y es que luego de comunicar su decisión de declararse diputadas independientes, de que renuncian a la fracción del Partido Liberal Progresista, tanto Joana Obando como Cintia Córdoba, también era de esperarse la reacción que tenemos y que vamos a leer a continuación con respecto a lo que es la fracción del Partido Liberal Progresista, que argumenta que en ningún momento las diputadas fueron dejadas de lado al tomar las decisiones dentro de la fracción. Y también, como punto número 4, argumenta que la fracción legislativa del Partido Liberal Progresista, en defensa de la transparencia, del respeto y los votantes costarricenses y el respeto al primer poder de la República, exigen la renuncia de Joana Obando y de Cintia Córdoba de inmediato a su cargo como diputadas. Esto tomando en cuenta que, según el partido PLP, sus actos a partir de la discusión por la 5G, el tema de 5G que ha generado muchísima polémica, no corresponde con los valores que profesa el partido ni con los valores que debe representar un diputado de la República. Así es que ese es el descargo que hace el Partido Liberal Progresista, que ahora, bueno, pues reside la responsabilidad en Eliezer Feizan, en Luis Diego Vargas y en Gilberto Campos también. Situación que sabemos que no va a ocurrir, ¿verdad? Que no van a renunciar estas legisladoras, aunque se hayan declarado independientes. Pero hay mucha más información legislativa, Gabriela. Así es, Rolando, una reforma prohibiría además la discriminación en el uso de tatuajes en el trabajo cuando se busca empleo. De eso también se comentó hoy en la Asamblea Legislativa. Correcto, fue aprobado en segundo debate en la plena tercera de la Asamblea Legislativa, y esto pues beneficiaría a todas esas personas que, según la Universidad de Costa Rica, en el país hay más de 400.000 personas que reconocen tener algún tipo de tatuaje, y prácticamente el 60% de la población costarricense cuenta con alguna perforación o piercing. Esto vendría a, bueno, favorecer y evitar que haya discriminación en el momento de alguna contratación laboral o bien cuando la persona ya está desempeñando un trabajo. El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que las personas tatuadas o con piercing, entre otras formas de expresión corporal, no puedan ser sancionados por sus patronos, tal y como todavía ocurre en algunos recintos laborales del país. Bueno, la Sala Constitucional ya había dicho que era necesario reglamentar un vacío legal que había con respecto a la libre expresión de las personas trabajadoras. Entonces, lo que estamos haciendo con esta iniciativa es tomar nota ya de un fallo de la sala donde dice que es necesario reglamentar. Y pues bueno, en resumidas cuentas, lo que pretende es que ninguna persona sea discriminada por, digamos, tener tatuajes con respecto a sus funciones laborales. El objetivo de dicho proyecto es reformar el artículo 404 del Código de Trabajo para que dentro de las prohibiciones por discriminación se incluya que será extensiva por motivos de vestimenta, tatuajes, perforaciones y otras formas de expresión corporal. A falta de una norma explícita, él o la empleadora deben justificar por qué se limita el uso de tatuajes. Sin embargo, los criterios usados son totalmente abstractos. Por este motivo se añadió el artículo 410, que establece multas dirigidas a las personas empleadoras que discriminen por las razones citadas. Ante un evidente caso, por ejemplo, tiene que existir un nexo de causalidad para poder determinar si efectivamente hubo discriminación o no. Y también otro de los puntos importantes es que no atente contra la salud pública o el mismo servicio o a tercer personas, ¿verdad? Un caso se me ocurre a mí de enfermedades mentales, trastornos mentales, ¿verdad? El tema de los tatuajes y demás, ¿verdad? Eso se blindó dentro del proyecto de ley. En el 2016, un 12.5% de la población, alrededor de 400.000 costarricenses, afirmaron tener al menos tatuajes, y más del 60% de la población utiliza aretes o piercings, según la UCR. Bueno, es parte de la normalidad ya ver personas con tatuajes o bien también con perforaciones en su cuerpo, y no debería ser parte de la discriminación como lo establece este proyecto.
Esperemos, Rolando, ver cómo avanza esta iniciativa, ¿verdad? Para ver si finalmente se aprueba eventualmente en primer y segundo debate. Muchas gracias, Rolando, y esperemos a mañana. Y este jueves 6 de marzo, Costa Rica recuerda el 5º aniversario de la confirmación del primer caso de COVID-19. Seguimos con nuestra compañera Milagro Torres, que en toda esta semana nos ha brindado bastantes y muchos detalles sobre lo que fue la pandemia en suelo nacional. Adelante, Milagro. Fue en diciembre de 2019 cuando empezamos a escuchar sobre el COVID, pero no fue hasta un día como hoy, un 6 de marzo de 2020, que se confirmó el primer caso en nuestro país. Y para hacer un repaso de lo que pasó ese día y los días siguientes, ya 5 años de esa confirmación del primer caso, vamos a ver la siguiente información. Aquel 6 de marzo del 2020, el entonces presidente Carlos Alvarado y el ministro de Salud Daniel Salas anunciaron en conferencia de prensa la detección del primer paciente positivo. La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Se trata de una mujer de 49 años, estadounidense, que ha viajado con el esposo de la misma edad. Ellos ingresaron el 1 de marzo a nuestro país, han estado en la provincia de Punta Arenas, de Alajuela, y en este momento se encuentran en un lugar de alojamiento en San José, en un aislamiento estricto. La doctora María Paz León se enfrentó en su labor con el primer caso y vivió en carne propia ser uno de los primeros casos confirmados. Yo fui el caso número 5 en el país, si mal no recuerdo. El paciente 0 lo atendí en mi consulta privada. Por suerte fue un fin de semana, entonces gracias a Dios no contagié a nadie, pero obviamente causó mucho revuelo porque hubo mucha preocupación aquí en el hospital. En ese momento las medidas todavía no estaban claras ni establecidas. Todos ya habíamos oído hablar, sabíamos desde diciembre del COVID, habían comenzado a haber muchas publicaciones, se sabía que había que tener protección, aislamiento, pero en realidad a nivel del país no se había implementado nada con certeza. Su consultorio fue el primero en clausurarse en el Hospital México, donde ante el desconocimiento de aquellos primeros días existía el temor de propagación del virus muy fácilmente. Pues eso siempre genera mucho temor. Entonces lo primero es que, por ejemplo, la puerta de este consultorio fue clausurada con cinta amarilla para que nadie entrara porque nadie sabía si eso iba a ser de peligro o no. Todo el mundo quería que lo testearan en ese momento, aunque el contacto había sido poco, pero creo que fue un gran aprendizaje para el Cuerpo Médico Nacional de la necesidad que tenemos nosotros de hacernos responsables de nuestra seguridad en el trabajo, ¿verdad? Nuestra seguridad laboral y de cómo somos nosotros responsables de protegernos. Costa Rica enfrentó uno de los mayores desafíos sanitarios de su historia, implementando medidas de vigilancia epidemiológica, atención hospitalaria y vacunación para mitigar el impacto del virus. Para el día 28 de mayo se registran 16 casos nuevos de COVID-19, alcanzando un total de 1.000 casos confirmados. Al ser 21 de julio, el país registra 277 casos nuevos de COVID-19. Llegamos a un total de 11.811 casos confirmados en nuestro país. La pandemia ha sido un capítulo muy extenso para nuestro gusto como humanidad. Hubiéramos querido, claro, que estuviera tomado tan solo unos cuantos meses, poquitos, pero ya hemos bregado por ella al cabo de 2 años prácticamente. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, el país ha registrado 994.665 casos y 9.799 fallecimientos. La pandemia nos llegó exactamente hace 5 años, ¿verdad? Llegó el primer caso a Costa Rica. Sin embargo, vale la pena mencionar que ya desde días antes se sabía que la pandemia estaba afectando a otros países. Es importante recordar que la pandemia fue llegando a los países poco a poco con base en las personas que viajaban a esos países. Costa Rica no fue la excepción, ¿verdad? Entonces, ese primer caso puso en la mesa, en la discusión, ya no solo un riesgo
que se estaba viendo en otros países, sino ya en nuestro territorio. Las autoridades recuerdan que el COVID-19 sigue circulando y que la vigilancia sigue siendo clave para la detección y control de nuevos casos. Ahora vamos a ver una línea del tiempo de cómo se ha comportado el COVID. ¿Cuánto es el total de casos que tenemos registrados en el país del 2020 a la fecha? Según datos del Ministerio de Salud, hay un total de 994.665 casos. Para el 2020 se registraron 169.131 casos. El 2021 fue el año que tuvo una cifra más alta, con 403.227 casos. En el 2022 se registraron 332.386 personas confirmadas con COVID. En el 2023, 74.227. En el 2024 se registraron 7.769 casos de COVID. Para el 2025, de enero a la fecha, se registran 439 nuevos casos, según el Ministerio de Salud. Y en el caso de los fallecimientos, con una cifra que casi llega a los 10.000 fallecidos, vamos a ver la línea del tiempo que nos registra. Para el 2020, 2.303 casos. En el 2021, 5.229 fallecidos. En el 2022, 1.851. Y en el 2023, 416, para un total de 9.799 fallecimientos. El COVID ya vive entre nosotros. La mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento son medidas que ya hemos adoptado en nuestra vida cotidiana. En nuestra última entrega, este viernes, vamos a hablar sobre cuáles fueron esas enseñanzas y qué nos espera para el futuro, ya que es una pandemia que marcó. Gracias, y así llegamos nosotros al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches a todos. Feliz descanso.